Otro de los ejemplos de infraestructura que también el gobierno se dedicó pues a construir y que fue administrado principalmente por la empresa privada fue la navegación por el río Magdalena. Entonces, incluso empresarios como Adolfo Hell, del que les había contado a ustedes anteriormente que había introducido el ganado cebú aquí a Colombia, tuvo una empresa de navegación por el río Magdalena. Estas empresas eran pues importantísimas porque eran las encargadas de transportar toda la mercancía que llegaba en grandes barcos a la costa atlántica y se traían pues al interior del país, y también pues transportaban personas, obviamente, así como lo mismo hicieron los trenes y lo mismo hizo el cable, como les mostré anteriormente. Y ya para finalizar nuestro cuadro de la modernidad, quisiera resaltar que dentro de esta idea de la sociedad democrática también existe algo muy importante, y es la libertad, que a esa no nos hemos remitido tanto en esta charla, pero la libertad es esencial para una cosa, y es que así como tenemos nosotros como ciudadanos libertad para participar para participar en las decisiones que afectan el funcionamiento del Estado, nosotros como ciudadanos individuales, también tenemos un derecho importantísimo, que es el derecho a la resistencia civil, es decir, a no estar de acuerdo, es decir, entrar en disenso con las actuaciones del Estado, básicamente. El Estado, como les contaba ahorita, digamos que una o su principal función es garantizar los derechos fundamentales a los ciudadanos. En el momento en el que el Estado no pueda cumplir, digamos, esa función, los ciudadanos tienen la libertad de poder entrar a resistir las decisiones que el Estado tome, en tanto no las crean convenientes, digámoslo así. Mm, para continuar, digamos, con nuestros ejemplos que estábamos haciendo sobre el desarrollo empresarial en Colombia, quería mostrarles este ejemplo particular, que es la Escuela Nacional de Minas. Es muy importante, digamos, dentro de estas funciones del Estado de garantizar a los ciudadanos sus derechos fundamentales, y uno de ellos sería la educación. Em, digamos, esta idea de que el Estado en realidad no vino a proveer educación directamente, sino hasta muy entrado el siglo XX, casi que con la fundación de las universidades como la Universidad Nacional, que eso ya fue, digamos, años 30, 40 del siglo XX. Em, entonces, pues antes de que el Estado entrara como a ejecutar directamente esa función, se apoyó de otras organizaciones que pudieran pues colaborarle en esa tarea. Obviamente, pues las principales eran las organizaciones religiosas, o sea, todas las órdenes religiosas, jesuitas, dominicos, carmelitas, que ayudaron pues como a formar a muchos, digamos, como a ejercer esa función de la educación y a formar a muchos colombianos en este país. Em, digamos que fueron como una especie de alianza que hizo pues el Estado con estas comunidades religiosas. Pero pues más allá de eso, otra de los funciones importantes fueron los mismos empresarios que empezaron a crear escuelas pues bajo sus intereses. Un ejemplo de esos fue la Escuela Nacional de Minas, que se creó en Antioquia, también la Escuela Real de Minas, que fue otra escuela también importantísima, en las que eran, digamos, como la génesis de las universidades, sobre todo técnicas, y de las universidades que ofrecen ingeniería aquí en Colombia. ¿Cuál era el propósito de estas escuelas? Educar gente que supiera sobre comercio, digamos economía básica, y sobre ingenierías, es decir, cómo construir puentes, cómo construir los ferrocarriles, cómo sacar carbón, todas, digamos, las profesiones que funcionarían como para el desarrollo industrial y el desarrollo económico del país. Y eso era como lo más importante. La Escuela Nacional de Minas fue la más antigua, que se fundó en 1886. Su primer rector fue Pedro Anhelo Espina, y luego más adelante, cuando el, ya el gobierno y el Estado empezaron a crear universidades públicas, pues ya
se anexó la Escuela Nacional de Minas a la Universidad de Antioquia, ya se volvió pública, pues ya fue responsabilidad del Estado. Entonces, creo que en nuestro gran cuadro de la modernidad no nos queda más por agregar. Es básicamente estas tres ideas que están completamente enlazadas unas con otras. Y no es que en la posmodernidad hayamos pasado la modernidad. Para muchos autores como Bauman, estamos en una otra forma de modernidad. En realidad no es que ya hemos pasado o hayamos superado estas ideas de la democracia, la libertad y la igualdad. Digamos que se suman a estos tres pilares de la libertad otras ideas importantísimas, como por ejemplo el individuo. Entonces el individuo ya no pasa a ser, digamos, una forma de participación política o un ciudadano particular, sino que el individuo ya se vuelve casi que el centro social, digamos, en la posmodernidad. Entonces, la modernidad se altera o entiende de formas diferentes la igualdad, la libertad y la democracia. Por ejemplo, en la posmodernidad la igualdad se viene a pensar mucho más allá que en el reconocimiento, como en el respeto. Entonces yo no reconozco al otro como igual en tanto a ser humano, sino que yo ya sé que es ser humano de entrada, es decir, no necesito reconocerlo, sino que las relaciones sociales se centran mucho más en la idea de respetar al otro, porque si el otro tiene diferencias, yo tengo que reconocer sus diferencias, no tratar de asimilarlas como pasó en el periodo moderno, como era la idea moderna, es decir, de normalizar a todo y a todo el mundo, volverlo igual, sino que yo reconozco las diferencias y las respeto. Digamos que son como la variación. La libertad sigue siendo inalienable y la libertad ya, digamos, se vuelve, digamos, la típica frase de mi libertad va hasta donde empieza la del otro. Entonces yo puedo hacer lo que yo quiera en tanto no afecte a los demás de forma negativa, punto. En el periodo moderno la libertad, digamos que sí estaba enmarcada mucho más, por ejemplo, en valores morales, cosa que ya no ocurre en la posmodernidad. Y lo que les digo, el asunto de la democracia se centra en el individuo, sobre todo como en el centro social, no solamente el político y el económico, ¿no? Aquí el individuo, económicamente hablando, en la posmodernidad, por ejemplo, tiene un papel muchísimo más fundamental de lo que lo tuvo en la modernidad. Y quisiera cerrar con esta frase de Alexis de Tocqueville que nos dice: la sociedad existe únicamente cuando los hombres valoran un montón de cosas de la misma manera, cuando tiene la misma opinión sobre una cantidad de cosas y finalmente cuando los mismos hechos suscitan en ellos las mismas impresiones y los mismos pensamientos. Entonces, esta frase es muy diciente acerca de esta idea de la modernidad y la igualdad, por ejemplo, y es que la igualdad es literalmente material e ideológica, es decir, todos pensamos igual, todos operamos bajo el mismo marco de valores y todos vamos a reaccionar o deberíamos reaccionar de la misma forma ante las mismas situaciones, cosa que en la posmodernidad no pasa. En la posmodernidad, como les contaba, es una cuestión de respeto, no necesariamente de homogeneizar, sino de entender que hay otra gente que piensa diferente a mí, que hay otra gente que cree en cosas diferentes a mí, hay gente que vive de forma diferente a mí, y yo pues tengo que poder convivir con esa diferencia. En la modernidad todos debemos estar bajo un marco muy estricto de valores que es básicamente el mismo, digámoslo así. Entonces, otro ejemplo aquí de Ramón Torres Méndez y de esta idea de que la heterogeneidad tiene que verse representada o reflejada en que todos convivamos bajo como las mismas ideas sociales particulares. Ya rápidamente quería contarles cómo se vive esta idea de la libertad comercial, por ejemplo, aquí en Colombia, ya a principios del siglo XX. Entonces, seguramente para ustedes ya sea familiar las grandes exposiciones universales que se hicieron en Europa desde mediados del siglo XX, la primera que fue la organizada por la reina Victoria y el príncipe Alberto en Inglaterra, que fue la gran exposición del Palacio de Cristal, y pues que siguieron haciéndose continuamente durante el siglo XIX hasta la mitad del siglo XX, y pues tuvieron una importancia
fundamental como en el desarrollo económico y como en esta idea del progreso y de los avances tecnológicos que se presentaban en esas exposiciones. Entonces no crean que aquí en Colombia no tuvimos nuestro ejemplo, y este es uno de ellos, y es el pabellón de la industria en la exposición del centenario de la independencia. Entonces, en el centenario de la independencia se trató de hacer una especie de exposición nacional, digamos, de todos los avances tecnológicos que se tenían hasta el momento. Entonces, esto que ustedes ven acá es el pabellón de la industria. Esta exposición se hizo en el Parque de la Independencia, este parque que está al lado del planetario. Entonces se hicieron unos pequeños pabellones que, así como las grandes exposiciones universales, se pensaron para que fueran efímeros, es decir, una vez se acabara la exposición, pues se destruían y hasta ahí fue. Entonces tenían las mismas estructuras. En las grandes exposiciones universales también habían pabellones de industria, había pabellones de arte, que esta también la tuvo, había una especie de pabellón que lo llamaban de la luz, que fue a partir de la Exposición Universal de Chicago, cuando se inauguró pues a finales del siglo XIX el tendido eléctrico urbano, que era pues como la gran avance tecnológico. A partir de eso se desarrolló como la idea de que tenían que en estas exposiciones tener unos pabellones de la luz. Entonces, lo único que existe todavía de esta exposición del centenario de la independencia es el pabellón de la luz que queda en este parque, y que todavía pues está ahí abierto. Creo que tienen como depósito, o lo usan como depósito ahí del parque, pero pues todavía se pueden ver los rezagos de esta idea que se tenía en este momento de progreso. Algo muy importante, o como una idea muy importante que se tiene que tener acerca de el desarrollo empresarial y económico en Colombia, es que nosotros erróneamente hemos cargado la historia de Colombia con la idea de que aquí no hubo desarrollo en realidad empresarial, y que aquí todo llegó tarde, y que aquí la modernidad fue muy rara y fue parcial. Puede que sí, puede que no. Puede que estas ideas de la modernidad llegaran parcialmente y se materializaran parcialmente por todas las condiciones que les relaté durante esta charla. Es decir, la heterogeneidad cultural aquí era muchísimo mayor que en Europa, por ejemplo. El contexto bajo el que se gestaron estas ideas en la Revolución Francesa es completamente diferente al contexto en el que se adaptaron acá. Pues principalmente porque aquí la influencia de la religión seguía siendo muy fuerte y sigue siendo muy fuerte todavía. Pero eso no quiere decir que la gente no tuviera en su cabeza las mismas ideas de progreso y desarrollo industrial que sí se tuvieron en Europa y en Estados Unidos, o que se materializaron allá. Las condiciones contextuales en Colombia fueron muy adversas para el desarrollo económico, porque gran parte del funcionamiento de una industria es poder, por ejemplo, distribuir fácilmente, y como ya les mostré, distribuir las mercancías en Colombia era una tarea titánica. Si bien no era por ferrocarriles cambiando de tren por lo menos 3 veces en un viaje, era por navegación por el río Magdalena, que era muy difícil porque el río Magdalena tiene mucho sedimento, entonces esos barcos vivían dañándose todo el tiempo, o era por cables, o la solución práctica que más funcionó, que fue la riería, que fue cargarlo a lomo de mula, cosa que era pues bastante lento, digamos, comparado con otras formas de distribución en otros países del mundo. Pero eso no quiere decir que la gente aquí no haya intentado, digamos, tener el mismo desarrollo y la misma distribución que se tuvo en Estados Unidos y en Europa. Las ideas, digamos, de la modernidad en Colombia se adaptaron de forma diferente, pero de todas formas tuvieron validez, y podría decirse que se hizo lo que mejor se pudo hacer con, digamos, los recursos que se contaba el país. Ya con esto quisiera cerrar la charla. Muchas gracias por su atención, y al inicio de la charla les dejé mi correo. Cualquier pregunta o duda que tengan, con mucho gusto se la resolveré. Muchas gracias.